alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paz y la misericordia de Allah sea con todos ustedes. Bienvenidos al programa Asuntos Islámicos. Antes de empezar, damos la bienvenida a nuestro hermano y compañero Tawfiq Sheddadi. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. El abandono del espíritu crítico y innovación y creatividad en la mente musulmana ha hecho que este discurso siga siendo una mera herramienta para transferir imágenes y modelos estancados en el pasado. Por eso se llama a la renovación y la innovación del discurso islámico. Hermano Tawfiq, ¿cuáles son las más destacadas cuestiones en el pensamiento islámico? Pues la verdad, primero debemos definir qué entendemos por este pensamiento islámico o incluso lo que tú has dicho, esto del discurso islámico. El discurso islámico o el pensamiento islámico pues es un discurso, es un pensamiento. De ahí de entrada debemos separar entre los textos islámicos y el discurso islámico. El discurso islámico es fruto, consecuencia de un trabajo, de un esfuerzo intelectual, de unas ideas o pensamientos de personas humanas. De ahí pues entra pues esto del relativismo, entra esto del espacio y el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de los textos islámicos nos referimos al Corán por excelencia y la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Si no hacemos este matiz, vamos a mezclarlo y confundirlo todo. Incluso, como vamos a ver con lo largo de nuestra charla, hay gente o hay discursos o hay llamadas de poner también en duda también los textos islámicos y aplicarles lo que aplicamos a las ciencias humanas. Y esto yo creo que últimamente está de moda incluso. Se está dando mucho últimamente. Sí. No, el discurso, el pensamiento islámico, pues es el fruto de este esfuerzo intelectual que han hecho pues, los humanos de todas las disciplinas, los al-faqihs, los juristas en el fiqh islami y la jurisprudencia islámica, los sabios en temas del credo, los sabios en temas de filosofía, los sabios en credo del hadith, la biografía del profeta, sean las ciencias teológicas, religiosas islámicas o incluso también el mundo de la racionalización o racionalismo islámico. Todo esto es nuestro legado cultural, lo que se llama Turat o el Fikr islami o el Khitab islami. Este discurso, este pensamiento a lo largo de la historia durante estos 15 siglos, pues tenemos de todo. Hay cosas que se ha basado pues, sobre estos textos islámicos y ha hecho una interpretación teniendo en cuenta el contexto, espacio y tiempo. Y de esto yo creo que dejamos aparte lo que es el Corán y la Sunna. ¿Por qué? Porque tienen un origen, estas referencias divinas, y luego entender estos Corán y Sunna, estos textos, es el pensamiento islámico o pues incluso este discurso. Emanan del libro sagrado de Allah y del Corán y la Sunna y intentan pues, dar respuestas a todos los hechos. Pues esto más o menos es el pensamiento o el discurso islámico. A lo largo de la historia de los musulmanes, del mundo islámico y del Islam en sí, ha habido pensamiento islámico. ¿Es el mismo discurso, es el mismo pensamiento islámico que había antes y el contemporáneo? No, porque el tiempo cambia. El espacio y el tiempo son dos cosas que son unas condiciones, siempre van ligadas a la hora de interpretar el texto sagrado y llevarlo a cabo a la realidad. Entonces, los problemas o las preguntas, las cuestiones del primer siglo, si hablamos de los años genuinos del primer Islam, eran totalmente distintos en la época de los Sahaba. Estamos hablando casi del mismo tiempo. Y después de Sahaba vino la generación de Tabi'in. Surgieron pues, contextos nuevos, preguntas nuevas. Todavía no estamos lejos de... Estamos hablando de los 30 años que duró la Khilafa bien guiada, la Khilafa Rashida. Y luego con la restauración de la primera vez monarquía en el Islam, con la dinastía Umayya, pues otro contexto. Incluso llegada de nuevos musulmanes que no eran araboparlantes. Entonces, un árabe parlante, su contacto con el Corán y la Sunna es mucho más ágil que uno que el árabe no era su primer idioma. Entonces, hubo de traducir. Y luego, después de la dinastía Umayya,
cuando vamos a hablar en términos mayores de pensamiento islámico, es ahora en la época de la dinastía Abbasí. ¿Por qué? Porque en la época del Ma'mun y los primeros califas abbasís hubo algo muy importante, que es la fundación de Darul Hikma, la Casa de la Sabiduría. Esto, su objetivo era pues traducir el legado logos griego, la filosofía griega. Y esto ha hecho que un choque cultural, religioso incluso, entre pues las ideas griegas del cosmos, de Dios, del ser humano, de la vida, de la muerte, de la profecía, porque eran, ya sabemos, toda la mitología griega, pues gente pagana, gente idolatra, y esto chocó con los conceptos de preceptos islámicos. Y a refutar estas ideas griegas nació lo que llamamos Ilmul Kalam, esta teología o esta racionalización del Islam. Traducirlo como teología islámica no es lo correcto. La teología en el mundo pues, judío-cristiano pues, tiene un significado, pero Ilmul Kalam es lo que han hecho los sabios, es estudiar el logos o la lógica griega, sobre todo de Aristóteles, y con los mismos argumentos refutar pues estas ideas de la filosofía griega, sobre todo en temas muy importantes, que es la divinidad, la definición del ser humano, su misión en la tierra y qué pasará de él después de la muerte. Son temas que en nuestro contexto islámico solamente pues, se reservan al discurso de Allah y su mensajero, porque son temas que sobrepasan, digamos, lo palpable y lo material, entramos en el no visto, entramos en temas un poco metafísicos, y de ahí, si no tenemos textos auténticos de Allah, de Dios o del profeta, no podemos entender el alma, no podemos entender quién a mí me ha creado y qué hago aquí en esta vida y qué pasará de mí después de la muerte. Las tres preguntas típicas, un poco ontológicas, que ha hecho el ser humano durante su existencia. Y cada uno ha dado sus respuestas. El pensamiento islámico, basándose sobre sus fuentes sagradas, Corán y la Sunna, tiene también su granito de arena. Y también pues, ha criticado otros discursos que estaban de moda en la época, y sobre todo en este caso es el surgimiento del pensamiento islámico para defender lo suyo e incluso criticar y refutar las ideas que chocaban con el concepto pues, del ser humano, de Dios, de la profecía, que ya venía pues, desde la época de Sócrates y luego pues, Platón y Aristóteles. Estos tres hasta hoy en día siguen vigentes en sus planteamientos, aunque ya sabemos que el mundo, no solamente musulmán, ha sobrepasado sus planteamientos en estos términos en concreto, pero no dejan de ser interesantes. ¿Hay obstáculos para que haya un discurso, un pensamiento islámico contemporáneo? Pues sí, hay bastantes obstáculos internos y externos. Primero, el propio, digamos, corpus islámico. Los textos sagrados, hace falta pues, alguien pues, que está sumamente preparado, sobre todo a nivel islámico, las ciencias islámicas, y también lo que llamamos ulumul ala, las ciencias como herramientas para entender este texto. Desde dominar el idioma árabe, no solamente en la parte gramatical, en la elocuencia, en la filología, en la semántica, y hoy en día la lingüística es una muy buena herramienta. La lingüística también, pues teniendo en cuenta sus raíces un poco materiales, ateas, dentro de una filosofía. Estamos hablando de un marxismo, estamos hablando de un estructuralismo, estamos hablando, pues la lingüística ha pasado por estas fases. Aún Noam Chomsky no es el mismo que Luis Althusser, aunque los dos han tratado el tema de la lingüística, pues cada uno su background ideológico pues se nota a la hora de tratar incluso algo que para nosotros es normal y sencillo, que es la lengua. No, la lengua es un vehículo de ideas, y de estas ideas pues está también tu influencia ideológica, desde un creyente a un no creyente, y pasando por las filosofías que están de moda. Una filosofía después siempre intenta dar preguntas a respuestas, respuestas a preguntas, y esta es la filosofía desde el primer día. Sin embargo, el Islam tenemos cosas que son fundamentales, incambiables, inmutables. ¿Qué es lo poco dentro del Islam? Son las creencias, la adoración y los conceptos morales e éticos. Esto sobrepasa, son fundamentales, son estos pilares. Y luego el resto, toda la vida, toda la administración, toda la política, todas las costumbres,
se adapta al espacio y el tiempo. De ahí existe el trabajo del pensador, del intelectual, del faquí, del sabio, del erudito, de adaptar este pensamiento a cada tiempo. Hoy estamos en un tiempo, en un contexto totalmente distinto hace 10 años, hace 100 años o hace 15 siglos. De ahí las preguntas y las respuestas que surgieron en el primer siglo del Islam son totalmente distintos de los del tercer siglo o del séptimo o del octavo. Y pues hacer un pensamiento islámico adaptado, contextualizado a nuestro contexto, hay que hacer un esfuerzo. Surge desde nuestra realidad y emana también de los textos. Este esfuerzo es muy, digamos, muy importante. No vale pues extrapolar ideas, respuestas de sabios de un siglo a otro y aplicarlos a nuestra vida. De ahí el trabajo que tenemos hoy en día es muy importante de hacer un pensamiento islámico a nuestra realidad de hoy en día. Aprovecho, has hablado del espacio-tiempo. Ahora voy a hablar del lugar. ¿El discurso islámico debe ser igual o distinto a un discurso pronunciado en países musulmanes y en un país de minoría musulmana o de mayoría no musulmana? No, para nada. Es que el Islam, sabemos, por definición es válido, apropiado para cualquier espacio de tiempo. Y de ahí el Corán es muy explícito. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado sino una misericordia para toda la humanidad, o para todo pues, el universo, o para todo lo que Allah ha creado. Aquí entran pues, el medio ambiente, animales y todo. Y de ahí pues, toda la humanidad pues, hasta el día del juicio final. El espacio y el tiempo en este caso pues, no existe para el profeta o para el Islam. Es válido hasta el fin de nuestros días. Y el espacio aquí está muy presente, es muy importante. E incluso el propio discurso islámico en su pilar más importante, que es el Corán. También podemos hablar de un cierto discurso coránico. El Corán de la época maquí es el mismo que la época madaní. Sabemos que el profeta, lo que es la época como mensajero, el profeta ha vivido 63 años, pero de estos 63 solamente Muhammad, mensajero, profeta, 23 años. 3 en la Meca, más 10 en la Medina. Estas dos ciudades, pues tenemos en total 23 años. Pero estos 23 años es el total de la revelación coránica. Sabemos que todos los libros anteriores, la Torá, el Evangelio y los Salmos, han sido revelados de una vez. Sin embargo, el Corán ha sido revelado de una manera gradual y paulatina durante 23 años. Este gesto es muy importante porque durante 23 años se estaba formando el discurso, el pensamiento, el propio Islam. Y las aliyas maquís durante Mecca, o el discurso divino de Allah, el discurso coránico, trataba temas muy diferentes, distintos de la época madaní. El Corán era un contexto de una mayoría politeísta pagana, que es Quraysh y todo el resto, y las demás tribus. Entonces, los temas eran sobre todo de credo, de creencia, de existencia o no existencia de Dios, de la misión de los profetas, del destino agradable y desagradable, o qué va a pasar después de la muerte. Eran temas del credo. La mayoría del Corán era un diálogo entre el profeta y los politeístas, pero sobre todo sobre temas muy esenciales y cruciales, que es creer en Allah, en su existencia, y temas de la vida, temas de la muerte y relatos de profetas anteriores. Esto más o menos era el discurso. No hablaba de legislación para nada. ¿Por qué? Porque los musulmanes son una minoría dentro de una mayoría de gente que era pagana, idólatra y politeísta. Sin embargo, cuando el profeta ya emigró, se instaló en Medina, ya tenemos el Estado-ciudad, ya tenemos... Es otro contexto. Totalmente. Ahí es la respuesta a tu pregunta. El contexto ha cambiado. Entonces, la revelación coránica sigue, pero de una manera totalmente diferente. Ahora, el Corán da respuestas al casamiento, a la guerra, a las transacciones económicas, la usura es prohibida, al diálogo entre otro tipo de gente o de religiosos. Ahora en la Medina hay judíos, incluso pues, después habrá cristianos. Entonces tenemos un discurso, un diálogo interreligioso, pero sobre todo el discurso coránico, teniendo en cuenta el contexto de esta nueva sociedad musulmana, necesitaba respuestas, necesitaba legislaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo halal permitido o qué es lo haram prohibido? De ahí la mayoría de las aliyas en el Medina hablan de legislación, tashri'a. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado. Y esto incluso lo hemos visto también con nuestros sabios.
el imam Abu Hanifa pues es totalmente diferente en su jurisprudencia del resto de los imames, porque el contexto donde vivía el imam Abu Hanifa era Irak, era Bagdad. Bagdad era la capital del mundo islámico y del mundo entero, porque era una capital, es como decir hoy en día París o Londres o Nueva York. Y Irak, pues, al abrazar pues, esta sociedad del Islam, antes era una sociedad pues, sasánida de los persas. Y los persas venían de una cultura un poco pagana, zoroastra, los mogos y estas cosas que adoraban pues, el dios del invierno, el dios del mar, el fuego, la obscuridad. Y de ahí, al abrazar el Islam, pues hay cierta influencia. Y todo esto el imam Abu Hanifa pues, ha influenciado en su personalidad como musulmán. De ahí este contexto de Irak pues, se nota en su pues, escuela jurídica. El imam Malik, por vivir en un contexto totalmente distinto, una capital que es el Medina Munawwara, de una zona arábiga por excelencia, no había otras culturas, otras religiones del paganismo al Islam, ciertas tribus también que vivían ahí. Y pues el imam Malik estableció su escuela jurídica, pero destacó el contexto del Medina, esta ciudad, por ser la capital del Islam durante 10 años, y ahí murió el profeta, y ahí está su mezquita. Pues después de las fuentes, según él, de la legislación islámica, son primero el Corán, en esto hay un consenso entre todas las escuelas, segundo la Sunna del profeta, pero la tercera referencia es bastante curiosa para el imam Malik. Solamente la encontramos en el imam Malik. No la vas a encontrar ni en la escuela Hanafi, ni en la escuela Shafi'i y tampoco en la escuela Hanbali. Y el resto de las escuelas, sabemos que había más de 20, pero 4 han permanecido por razones políticas sobre todo y también intelectuales. Pues el imam Malik, por el tema del contexto, ha dicho, después del Corán, después de la Sunna, la tercera fuente de la legislación es los actos de la gente que vivían en el Medina. Esto, para alguien que no está familiarizado un poco con la jurisprudencia islámica, los actos, amalu ahli al-Medina, los actos, las acciones, ¿qué tiene que ver? Pues sí, porque si el profeta ha vivido 10 años y la legislación y la revelación, ahí esta gente es la praxis pura y dura del Islam. Si tú quieres saber, el reflejo de lo que es la legislación. Práctico, exacto, práctico. Por esta gente, del profeta a sus hijos, a sus nietos, pues el imam Malik más o menos coincidió con el tabi'in. Imam Malik, con Shihab Zuhri, con Rabi'at al-Ra'i, más o menos es la tercera generación. Estamos muy cercanos a la época de los primeros de este Islam ortodoxo o genuino. Entonces preguntas al mud de zakat, cómo se entrega la saque a los pobres, pues esta gente en el Medina lo ha vivido, lo han visto, cómo se hacía el adán en la mezquita del profeta. Todas estas cosas el imam Malik lo ha, pues al pensarlo, la verdad, sí que sí tenía razón en estas cosas. Pero luego, con la evolución de su escuela, la escuela maliki, llegó aquí a España, al Andalus, al norte de África, y teniendo pues, el espíritu intelectual jurídico de este concepto, las acciones del Medina, ellos también pues, crearon algo. Las acciones de Córdoba, las acciones de Granada, las acciones de Sevilla, de Tortosa, y luego las acciones de Fas, de Sus, de Tetuán, de Tlemcen, de Argel, de Túnez, del Qayrawán, primero la gran escuela maliki era la escuela del Qayrawán, y sobre todo en temas que entran en los hábitos. Los hábitos de Tetuán no son los hábitos de Córdoba, las costumbres. Esto es muy importante en la industria, en los comportamientos, en el trato, en el trato. Y esto la jurisprudencia islámica lo tiene muy en cuenta. Están los textos teóricos, pero cómo la gente pues, hace su vida, y ahí viene el Kitab y Sunna, el libro de Allah y la Sunna, y se adapta sobre todo al contexto. Pero el mejor ejemplo es el imam Shafi'i. El imam Shafi'i era discípulo del imam Malik, pero por cambiar de contextos, de ciudades, esto se notó bastante en su escuela jurídica. Siempre decimos, dijo el imam Shafi'i en su anterior escuela, en su anterior, su opinión, su primera opinión. ¿Por qué? Porque al vivir en Bagdad, el imam Shafi'i vino de Gaza, de Palestina, para entendernos. Se instaló primero en Mecca, de Mecca al Medina, y ahí siempre se quedó con el imam Malik, y después se ha ido a Bagdad. Y Bagdad, después de un tiempo de ser un imam erudito ya bastante famoso, se instaló al final en El Cairo, en Egipto.
Estos cambios pues, han tenido mucho que ver en su escuela, en su jurisprudencia. Por esto el imam Shafi'i, su gran escuela, se fundó en Bagdad. Y Bagdad hemos explicado el mismo contexto del imam Abu Hanifa. Pero al instalarse, al cambiar de contexto geográfico, Egipto antes de la llegada del Islam eran pues cristianos o también paganos. Y de cristianos católicos, cristianos ortodoxos, pues había una diversidad. Y después abrazaron el Islam. Todos estos han hecho pues, su influencia en la formación intelectual del Imam Shafi'i y cambió totalmente varias opiniones y tenemos la escuela Shafi'i en Bagdad y la escuela Shafi'i en el Cairo. Entonces quedamos con que el contexto es un condicionante para la legislación y también para el discurso islámico. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo al programa Asuntos Islámicos. En este programa hemos hablado de las fuentes de legislación del discurso islámico, hemos hablado de la adaptación y adaptación según el contexto y la realidad del discurso islámico. Seguimos con nuestro compañero y hermano Tawfiq Sheddadi. ¿Necesita el discurso islámico una renovación? Pues sí, claro, porque forma parte de su esencia. El discurso islámico, por ser un discurso de humanos, de ahí ya no es un discurso absoluto. Y hemos dejado claro, hemos subrayado el tema del espacio y el tiempo. Pues mi espacio, mi tiempo ahora es totalmente distinto en sus preguntas, en sus aspiraciones, en sus problemas de mis abuelos, de mis padres o de un siglo pasado. Nuestros hijos un día te plantean unas preguntas que no vas a encontrar respuestas incluso en los libros de los grandes sabios, porque en su tiempo, en su espacio, no existían la realidad pura y dura que los medios de comunicación, las cosas que nacen cada día. Ahí, pues, el Islam, por ser válido y apropiado para cualquier espacio de tiempo, pues debe dar respuestas a estos retos y a estos desafíos. También por el propio Islam, existe esta noción de tajdid, de la renovación, de la reforma. El Corán y la Sunna pues indagan sobre este concepto. Ahora me viene a la mente el famoso hadith de nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él, según el noble compañero Abu Huraira, en el hadith narrado por los de Sunan, Abu Dawud y Tirmidhi, entre otros, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. En otra versión, amra diniha. Allah, ciertamente Allah pues envía a cada 100 años uno. Ahí el tema de iman es traducirla uno o un grupo, los dos. De hecho, me parece que esto ya lo tratamos en otro programa de Asuntos Islámicos. Sí, en unos capítulos anteriores. Pues uno o un grupo para renovar los asuntos de la religión. No los textos están ahí, pero cómo entenderlos y llevarlos a cabo, ahí entra esta renovación. Porque las cosas, dicen nuestros sabios, los textos sabemos, están limitados, pero los asuntos son infinitos cada día. Cada día hay un nuevo asunto. Pero el qadaya, pues los asuntos, cada día tenemos un problema nuevo, una pregunta nueva, un reto nuevo. De ahí deber del propio musulmán, en este caso al-faqih, el intelectual, el sabio, el erudito. Hoy en día incluso se habla de esta renovación, ya no es un asunto individual del sabio. El sabio, su carisma en la época era un poco polifacético, era enciclopédico. Hoy en día esto es imposible, que una persona va a dominar todo el saber, todos los problemas. Las ciencias, ¿no? Imposible. Por eso hoy en día la renovación se hace dentro de consejos, de una manera un poco de un grupo. Dentro del mismo grupo, según la disciplina y los expertos. Hablar del Islam en temas médicos, pues no basta un faqih, un sabio, un erudito en temas teológicos, jurídicos, sino necesita el experto, en este caso el médico. Y dentro de la medicina tenemos también pues, de todo tipo. Por eso ahora los consejos del fiqh de la jurisprudencia, siempre pues, el tema concreto
¿Por qué? Porque han surgido preguntas nuevas y de esto hay que renovar el discurso islámico, en el fatwa, en el planteamiento y también en las respuestas. Y todo esto se hace dentro de consejos y equipos. Ya no basta uno dar respuestas para todo porque no domina otras disciplinas. Otras disciplinas del asunto. Y de ahí también la propia fatwa. La propia fatwa emana de este concepto de renovar, porque la fatwa cambia. El juicio del veredicto islámico ahí está, no lo vamos a cambiar. Pero el fatwa, esta opinión del sabio, del experto, cambia según la persona, cambia según el espacio, según el tiempo, según el estado. Las circunstancias de las personas. Exacto, es que la gente no separa entre el hukm shar'i y el fatwa, entre el veredicto pues, del Islam y el fatwa. Esto es muy importante porque los contextos han cambiado y la situación ha cambiado. Entonces el Islam se adapta, se contextualiza según las circunstancias, según estas condiciones. El Imam Ibn al-Qayyim, en su famoso libro que habla de estas condiciones del fatwa, ha citado casi 100 ejemplos de cómo la fatwa se cambió durante la época del profeta, los primeros califas, los sahaba y las 3 generaciones de lo que llamamos khayrukum qarni thumma alladhi yalih thumma alladhi yalih, as-salaf as-salih. Este concepto de estos 3 siglos de este Islam ortodoxo genuino, más o menos terminan en la época de 320 y pico de la Híjra. La época me parece que era del Ma'mun, califa Abbasi. Esto es más o menos es la crème de la crème en términos actuales, porque estaban muy cercanos a las fuentes al inicio del Islam. Y cada vez que te alejas, no solamente en términos un poco cronológicos, pero también en términos de todo tipo, de entender, de buena conducta, de muchísimas cosas. Vale, ¿hay un discurso contemporáneo y moderno o se necesita? El discurso hoy en día todavía pues hay que elaborarlo, la verdad, porque el discurso islámico, ¿de qué discurso estamos hablando? Hay varios discursos. El discurso islámico que aspiramos, que queremos, todavía hace falta reunir los esfuerzos de varias personas, disciplinas. Si me hablas del discurso islámico oficial, todos conocemos. Cada país musulmán tiene su discurso porque hay un ministerio de asuntos islámicos y tiene su mufti, el gran imam, y su universidad y su consejo de fatwas. Y este discurso es bastante politizado, siempre va en la misma dirección. Y no es extrapolable a otras comunidades que no viven en ese país. La política domina bastante este discurso y la verdad no es este discurso que queremos, porque hoy te puedo decir una cosa, mañana otra, según la ideología del poder. Quien manda, pues ya sabemos, manda en todo y ahí ya sabemos. Luego tenemos otro discurso islámico popular. La gente es musulmana por naturaleza, hablo de los países musulmanes, en su mayoría, hay una gran diversidad también dentro del propio mundo musulmán, hay cristianos, hay judíos, hay animistas, pero hablamos más o menos en temas mayoritarios. Sí. Entonces este Islam popular, tradicional, un poco innato en la gente, es muy limitado. La gente piensa, ya sabes, en los preceptos de los 5 pilares y luego la salvación. Ahí pasan del mundo, pasan de preguntas, no, para mí yo soy musulmán y nacido en seno de una familia musulmana y mi deber es a ver si puedo rezar, a veces no, y luego si tengo el concepto de zakat se está perdiendo, lamentable, y una vez después de disfrutar de la vida, disfrutar en términos ya sabemos, quiero terminar una peregrinación y vuelvo a casa. Y como recién nacido, limpio, y este Islam existe. Es un Islam muy importante, pero necesita pues, este discurso pues, añadirle ciertas cosas. Hay que aprovechar de este discurso. O sea, elevar un poquito el nivel, o sea, pasar de un Islam popular a un nivel un poquito más, es un Islam elevado. De consumo, con todo respeto, no produce. Y está bastante estancado y luego incluso en la misma persona puedes ver con cosas un poco contradictorias. Hay cosas que sí y hay cosas que no, pero existe. Pero necesitamos un poco cultivarlo, elevarlo y añadirle ciertas cosas para dar respuestas a estos retos y abrir un poco el abanico de este Islam, que no se limita en cosas muy
que todos conocemos. Como hemos dicho al principio, todo es una herramienta para transferir imágenes y ideas ya concebidas en el pasado. Exacto, es que pues ha nacido, sus padres le han inculcado y luego él a sus hijos y ahí ya siempre con la misma música de siempre. A veces, pues incluso nuestros hijos no comunican con este discurso. Hombre, porque el mundo avanza y él sigue con sus ideas, entonces veo una no coherencia, o sea, incoherencia entre lo que él vive y lo que el mundo vive. Sí, pero para él es un Islam limitado a una esfera de la fe y, ya sabes, ciertas prácticas. Pero sus hijos tienen preguntas y retos y chocan entre la cultura, los valores, esta religiosidad de sus padres y encima los hijos tienen retos, preguntan a sus padres no llegan a darle la respuesta que les convence y ahí tenemos un choque, no generacional, pero incluso cultural. Falta formación sí. a nivel religioso o de pensamiento falta islámico. Muchísima formación. Esto es el gran problema que padecemos todos, es que no hay formación. ¿Quién forma a la gente? ¿Quién forma a nuestros padres? La televisión, la radio, los medios de comunicación, las cafeterías que hay en la calle. Esta es la fuente de esta gente. Y sin menosvalorar a la cultura de los padres. Los padres en su mayoría han venido de una colonización francesa española, después la independencia y después el Estado moderno. Entonces, ¿dónde está la religión en todo esto? La gente tenía lo que tenía. Y vinieron luego lo que se ponía que iban a formar esta opinión pública en términos religiosos, pues ya han dado una imagen, ya sabemos, la religión, ves la tele estatal de cada país. ¿Cuánto? Cuando empieza la emisión, 10 minutos de Corán y al final Corán. Ya está. Solamente el inicio. Y una película a la semana, una película religiosa, y vete a hablar de qué película religiosa. Esto, y luego con el tiempo, ahora un poco con estos fenómenos de los movimientos islámicos, entró otro discurso. Pero antes de hablar de esto, paso al discurso un poco espiritual. Tenemos un discurso de Zawaya, el discurso sofí, un discurso muy arraigado en la sociedad, entre los dos extremos, entre pues un extremo de defecto, un Islam descafeinado, un Islam espiritual, paso del mundo y paso de la política y solamente mi corazón con Dios. Y otro extremo por un sofismo incluso ishraq filosófico y la teoría de wahdat al-wujud, la unión de la existencia. Hablo de las teorías de Tlemceni, de Ibn Sab'in, de Farid y del famoso conocido, lo que se atribuye a Muhyiddin Ibn Arabi. No estamos haciendo takfir y sacar del Islam a nadie. Hay una cosa es las personas y ahí con Allah subhanahu wa ta'ala, pero las ideas que están en los libros. Vete a saber si lo han escrito, se han manipulado, porque antes no existía la imprenta, eran los nusaj, la gente que se dedicaba pues a un poco escribir y vender los libros, copiaban con sus propias manos y de ahí se han traducido muchísimas cosas al propio Ibn Arabi, porque en su libro, por ejemplo, Futuhat al-Makkiyah, te encuentras cosas, no puedes, la verdad, aceptarlas. Pero en otro libro, Fusus al-Hikam, cosas que es puro tawhid y puro islam. Entonces, la única explicación que se ha introducido algo que no lo ha escrito el propio... ¿Con qué objetivo? O sea, ¿dañar la imagen de esto porque o la imprenta, los idea? cálculos o los controles, la revisión, en aquellos tiempos no habían estas cosas. Y luego, pues, intereses ideológicos y ajustes de cuenta y muchísimas cosas. Lo único que se controlaba era el libro de Allah. El libro de Allah se controlaba y se controlaba y se controlaba. Se intentó varias personas manipular una letra y, gracias a Dios, en el momento ya se ha detectado. Se dieron cuenta, ¿no? Pero los demás... Y esto lo mismo pasó con los libros de, por ejemplo, Hujjat al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, en su obra grandísima, enciclopedia Ihya Ulumuddin, la reivindicación de las ciencias de la religión, hay cosas que chocan con sus otros libros. El Mustasfa, que es puro fiqh, usul fiqh, con sus libros Tahafut al-Falasifa, la refutación la incoherencia de los filósofos, ves una mente tan racional y luego ves otras cosas introducir. Ahí hubo estas cosas. Por hoy en día tenemos que, la verdad, todo este legado debemos un poco revisarlo. Y este Islam espiritual, sofí, pues existe
ha participado en la liberación y la lucha, la resistencia. Figuras como Omar al-Mukhtar, que todos conocimos, era un sufí de la cofradía o la tariqa sanusía. Me parece que todos los líderes de las resistencias populares eran sufíes, si no me equivoco. No, hay de todo, pero para ser un poco justo, cuando la gente habla del sofismo, pues siempre tenemos, no, los sofís no son musulmanes, o son mubtadi'as, son innovadores. Reciben mucha crítica, de hecho. No todos son iguales. Es que los sofís, como los mufassirun, como los muhaddith, como los demás, es una disciplina. Aciertas o no aciertas. Es que la gente, cuando hablas de sofía, es como si ya algo que no es el Islam. No, esto es un gran error. Los sofís han intentado, pues, dar algo que es tan islámico en el Corán y la Sunna, que es el ihsan y tazkiya, esta purificación. Una de las misiones del profeta es purificarnos. وَيُزَكِّيكُمْ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ihsan es adorar a Allah como si le estás viendo. Si no ves a Allah, Él te está observando. Este estado espiritual es el sumo Islam. Es mucho más que el imán, ser mu'min, creyente o ser muslim, ser muhsin. Y pues los sofís tenemos de todo, igual que los muhaddithin también tienen excesos y tienen errores y se han equivocado. Entonces los muhaddithin que mentían, inventaban hadices, ¿qué? ¿Ya no son musulmanes? ¿O vamos a dejar todo el hadith? No, vamos a revisar y controlar. Del mismo también el sofismo. Es una disciplina igual que las demás disciplinas. Hay que ser un poco justo al tratar de estas cosas. Pues entre los grandes sofistas, Ibn Abd al-Qadir, y lo que ha hecho contra pues, la colonización francesa, un gran sabio, un gran faqih, un gran mujahid, y también era sofí. Nos quedamos con este punto, compañero Tawfiq. Muchas gracias por estas explicaciones. Sé que el tema da para más. Inshallah, en próximos capítulos seguiremos con el mismo tema. En cuanto a ustedes, muchas gracias por seguir este programa y acompañarnos a lo largo de este capítulo. Nos veremos en el próximo programa, inshallah. Buenas tardes y muchas gracias.